Les pido que se unan, y los que no es primera vez que llegan, pues que se unan, y los que ya están acá, pues que compartan nuestro contenido para llegar a más personas que estén interesados en aprender de esta carrera. Entonces, por acá vamos a analizar la secuencia del día de hoy. Tenemos una secuencia con un movimiento simultáneo. En este caso, al pulsar marcha, nosotros vamos a observar de que los dos cilindros hacen un movimiento simultáneo, lo único que en sentido diferente. Uno, en el caso de A, entra, en el caso de B, sale. Después de eso necesitamos una señal para que A entre, y después B salga. Lo dije al revés, pero me entendieron, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Necesitamos un pulsador S1, que ese es nuestro pulsador de start, un pulsador de marcha, el cual nosotros vamos a, de que pulsemos, ¿verdad? A va a entrar y B va a salir. Cuando estos dos movimientos se den, nosotros vamos a necesitar el final de carrera, que en este caso va a estar situado en el cilindro 1A, y en este caso pues va a ser el sensor 1B1. De hecho, este no hará que se dé el siguiente movimiento, que es A más. Cuando A sale, va a detectar el final de carrera 1B2, el cual hará el siguiente movimiento, que sería B menos. Cuando B entre, se hará el final de carrera, que nos ayudará, o la señal que nos ayude a hacer el ciclo continuo. Recuerden que el final de este ciclo representa el inicio del siguiente. Entonces, estas son las señales, y estos son los dos grupos de trabajo que vamos a estar trabajando, el grupo 1 y el grupo 2. Ahora pasaremos al FluidSync a realizar esta secuencia respetando todas las normativas que hemos venido estudiando, tanto en la ISO 1219 como en la compañía Festo, que es una de las más utilizadas para este tipo de trabajos de automatización. Bueno, le agradezco su tiempo. Vamos ahora al FluidSync. Acá como podemos observar, ya en el FluidSync ya tenemos la mayoría de componentes. Ya tenemos los dos cilindros con los dos finales de carrera, las válvulas estranguladoras y la válvula monitoreo 1B1, que pertenece al cilindro 1A1, es 5-2 biestable, igual el cilindro 1A2 con su válvula 1B2 y un final de carrera. El grupo que vamos a estar trabajando la secuencia, A menos B más, en movimientos simultáneos, y después A más B menos de manera individual. Entonces tenemos dos grupos, vamos a tener dos líneas de presión. Recuerden que las líneas de presión serán igual a la cantidad de grupos. Después vamos a tener nuestra válvula de cambio o de monitoreo la señal de los grupos de presión. En este caso pues va a ser igual al mismo grupo de presión menos 1. Entonces, como son dos grupos de presión, pues vamos a tener, o dos líneas de presión, vamos a tener una válvula 5-2 biestable. Aquí ya tenemos nuestro pulsador para iniciar a hacer las pruebas. Se dice que en el primer momento se hacen movimientos simultáneos de A y de B. En el caso A debe de entrar, por lo tanto debe iniciar afuera. En el caso de B debe de salir, por lo tanto debe iniciar dentro. Como sabemos, las señales de presión están en el grupo 2. En el grupo 2, al llegarle pulso, cambiará de estado y la presión se va a venir al grupo 1. Ahí vamos a conectar ambos elementos. Entonces, acá, para que se cumpla acá, las mangueras deben estar cruzadas, y acá no. Entonces, ambos pertenecen al grupo 1, los vamos a conectar ya al grupo 1, y vamos a hacer una previa simulación del esquema. Como podemos observar, antes de iniciar el trabajo, el cilindro 1A está afuera, el cilindro 1-2 está adentro. Sus finales de carreras pues ya lo veremos después. Entonces vamos a ver, el movimiento tiene que ser simultáneo, ambos están conectados directamente a la línea de presión 1. Entonces, cuando pulsemos acá, cambiará de estado la válvula 5-2 biestable, la presión del grupo 2 pasará al grupo 1, y ambos cilindros iniciarán sus recorridos, pero en sentido contrario. Vamos a ver ahora. Y ahí lo tenemos, ¿verdad? Y tenemos los movimientos en diferentes sentidos, uno hacia adentro y el otro hacia afuera. Acá ahora vamos a necesitar activar el siguiente grupo. Para activar el siguiente grupo o hacer cambio de grupo, vamos a ocupar la señal 1B1, que me hará, necesito hacerla cambiar de estado a esta válvula que está acá. Entonces vamos a necesitar el final de carrera 1B1. Vamos a ponerlo por acá para que cambiemos de posición. La presión la vamos a traer del grupo anterior para que le llegue pulso a la válvula 5-2, y de esa manera pues pueda cambiar de estado de esta válvula 5-2. Ahora el siguiente movimiento es A más. Entonces, para que A se actúe, necesitamos conectarla directamente al grupo 2, porque el grupo 2 en ese momento va a tener presión. Entonces, como podemos observar, volvemos a revisar el estado
Entonces el cilindro A, el émbolo debe estar afuera. En el caso del cilindro 1A2, entonces el émbolo debe estar adentro. Ahí podemos ver sus estados. Entonces vamos a ver ahora, necesitamos conseguir dos fases de movimiento. Estos dos movimientos que están acá simultáneos y el movimiento de A regresa. Entonces vamos a ver, vamos a hacer la simulación. Y como podemos ver, ¿verdad? Ha regresado a su estado inicial, que en este caso es hacia afuera. Entonces ahora el final de carrera que está trabajando es el 1V2. Entonces este final de carrera 1V2 es el que nosotros necesitamos para el siguiente movimiento, que es B regresa. Entonces para que B regrese necesitamos mandar la señal a esta válvula de 5-2 biestable, que es la que pertenece a este señor. Entonces vamos a ocupar la válvula 1V2. Vamos a ponerla acá. La conectamos directamente al grupo 2 y a la válvula que vamos a monitorear. Ya tiene su nombre, ya todos hemos visto cómo nombrar los finales de carrera. Y aquí pues vamos a lograr un ciclo completo. Y ahí termina el ciclo. Para hacerlo continuo, la señal que nosotros nos va a ayudar a hacerlo continuo es el que está en el cilindro 1A2 y que nos ayudará a hacer el siguiente ciclo. Entonces esa lo vamos a conectar en serie a nuestro final, a nuestro pulsador de marcha. Lo conectamos acá. Y ahí nosotros deberíamos, perdón, todavía me hace falta. Entonces aquí nosotros ya deberíamos lograr nuestro ciclo continuo y de esta manera estaríamos llegando al final de la solución de este pequeño esquema. Como podemos observar ahora, este movimiento se va a hacer o se va a estar alternando de un ciclo a otro de una manera continua hasta que un operario llegue a pulsar nuestra válvula de trabajo acá. Entonces este sería el pulsador 1S1. En el vídeo anterior se me olvidó ponerles los nombres, pero más que todo pues esto lo hago para que nos aprendamos esto de memoria, ¿verdad? Pero acá lo tenemos, los nombres de los cilindros, los nombres de los actuadores, de las válvulas más importantes. Nos hace falta, bueno, para la próxima voy a averiguar en qué nomenclatura tienen estas válvulas, que también tienen nomenclatura. Bien, entonces si nosotros simulamos, aquí ya tenemos la solución a este problema. Yo espero que las soluciones que estamos encontrando en este momento pues les esté ayudando a los que están aprendiendo y a las personas que ya manejan, recordando a los técnicos que trabajan en las empresas y que quizás no recibieron esto de manera completa. Yo les agradezco su tiempo, invito a los que están por primera vez quedarse en el canal dando suscribir, y a los que ya están pues que por favor pues compartan este contenido para llegar a más personas. Se despide de ustedes, soy el profesor Reiner, deseándoles siempre